Vamos a presentar al invitado de este bloque. Él es Andrés de Leo. Se recibió de contador en la Universidad Nacional del Sur. Fue concejal de Bahía Blanca entre el 2005 y el 2009 y senador provincial por la sexta sección entre 2015 y 2023. Es presidente de la coalición cívica ARI en la provincia desde 2016 y actualmente encabeza la lista como precandidato a diputado por Somos Buenos Aires. Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Tengo una pequeña pregunta antes que nada porque... Estas son las difíciles. No, ¿dónde naciste? Porque me aparecen como 3 lugares diferentes cada vez que busco. Sí, porque nací en Tres Arroyos, pero vivía en Indio Rico. Mi padre, mi familia, tanto de los de Leo, de mi papá, y Bierring, dinamarquesa de mi mamá, estaban asentados en Tres Arroyos, pero mi padre era médico y bueno, buscaron un médico para el pueblo Indio Rico que está en el partido de Pringles, pero en mitad de camino de Indio Rico y Tres Arroyos. Entonces íbamos al Parto a Tres Arroyos, claro, pero me crié en Indio Rico. Por eso decir nació en Tres Arroyos, nació en Indio Rico es un poco... Una extensión. Pero bueno, pero la realidad también es que yo después viví en Tres Arroyos. Es decir que a mí cuando dicen es Tres Arroyense, es indiorriquense, obviamente... pueden decirlo bien, es bahiense y claramente soy bahiense. Me vine a estudiar a la universidad y desde entonces ya vivo acá. Claro, sí. En realidad era un poco eso de que, bueno, ya sos medio bahiense por elección, ¿no? De que soy bahiense por elección. Acá. Obviamente que uno no... A ver, ¿viste cómo es esto? Cuando vos pasás por Indio Rico, sobre todo es un pueblito chico de 1000 personas, donde uno tuvo su infancia, tengo... familia, tengo mis amistades de toda la vida, te dicen, no, estás renegando de tus orígenes. No, no es que uno reniega los orígenes, pero bueno, la vida te va llevando por distintos caminos y bueno, yo elegí estar en Bahía Blanca por diversas razones, pero no porque... sí, por desmérito. No, al contrario, a ver... son etapas de la vida. Y la verdad que la vida en Indio Rico para mí fue maravillosa. Sí, no, yo porque cuando lo buscaba decían, me aparecieron tres lugares diferentes y de repente estaba como, bueno, pero sí. Entonces él había nacido en muchos lugares al mismo tiempo. Claro. Y mucha gente cree que inclusive que somos o distintas personas o que no somos de la misma, porque me dicen, claro, che, pero hay un de Leo de Tres Arroyos. Bueno, es muy probable que sea yo. Claro. Bueno, una de las inquietudes que nos llevó a traerte al programa es que, bueno, por si no lo sabían, le cuento a la audiencia, Andrés fue el impulsor de el proyecto de ley que declaró a Bahía Blanca como capital provincial del cooperativismo, un tema que nos interesa particularmente porque, bueno, somos una cooperativa cultural. Y queríamos preguntarte ¿cuál fue el motor de este proyecto que fue tan importante para las cooperativas del lugar? Bueno, en principio voy medio por el final y después cuento cómo llega esto ahí. Yo soy el primer firmante del proyecto. Hay que decir que yo pedí que me acompañen los otros legisladores de Bahía Blanca, que eran Marcelo Feliú, estaba Nidia Moirano, Ayelen Durán, digamos, y ellos acompañaron con su firma el proyecto. Pero también hay que decir que la autoría obedece al movimiento cooperativo, ¿no? Es decir, que fue quien me lo acercó de la mano de Rubén Mazón, de Víctor, de Juan José, del contador Juan José Carrizo, que ya falleció, bueno, de Sopi, del contador Sopi, de todo ese, digamos, esa gente que tiene una historia en materia cooperativa, sin desmerecer a nadie, porque todos han hecho un aporte muy grande, como que siempre el maestro, el contador Mazón, fue quien lo acercó. Por estas cuestiones de cómo se tiene que presentar un proyecto, resulta de mi autoría. Ahora bien, esto pudo haber sido presentado por cualquier persona, si se quiere, pero en este caso... Yo tengo una ligación muy fuerte con el movimiento cooperativo, con las cooperativas, aunque no esté debidamente activo, pero lo debo decir porque, primero porque mi abuelo materno, Bierring, un dinamarqués que vino a la Argentina allí por el año 30, 31, digamos cuando era, ustedes recuerdan, siempre se habló de la crisis del 30 que impactó
bueno, él impactó acá, y él abrazó las ideas del cooperativismo, diría, como un dogma y una doctrina casi, digamos, rayana a él un pensamiento ideal, porque en el fondo era un hombre, si bien era un hombre práctico, pero en el fondo tenía un ideal muy marcado. Y él decía que era el sistema perfecto, la cooperativa. Entonces, esto fue lo primero que, digamos, que me acercó al movimiento cooperativo. Yo me crié mucho con mi abuelo, y de mi abuelo heredé algo de pasión de las cooperativas y mucho y muy fuerte la pasión del ajedrez, por el cual me sigue hasta el día de hoy. Y después, cuando me vine a estudiar a la universidad, el último año vos tenías que elegir distintas materias, las que son optativas. Y bueno, entre ellas yo elegí cooperativas y ahí hice contacto con los profesores, estos profesores que son los mismos que después me llevan el proyecto. Y tal es así que fui ayudante de la cátedra. Después, cuando yo me recibí, no conseguía trabajo, era una época muy dura, era cuando Menem había sido reelecto, pero estaba la crisis del tequila, no había mucho trabajo. Estaba bastante difícil la situación porque era difícil conseguir trabajo en esa época. Para los que no la vivieron, yo les recuerdo cómo son estas ideas de que sí, está bárbaro no tener inflación, pero sin trabajo no se come. Y bueno, estuve buscando trabajo por distintos lugares, tuve que alejarme de la cátedra. Me hubiera encantado poder seguir estando. Así que ese fue el acercamiento digamos, al proyecto, y siempre tuve este vínculo con el movimiento cooperativo, con las personas. Y bueno, nunca lo perdí, más allá de que de pronto por profesión y demás terminas haciendo otras cosas. Claro. Sí, un vínculo biográfico. Sí, me parece súper interesante porque creo que la UNS también ha contribuido mucho en este tema, el tema de las cooperativas. Y yo creo que, bueno, todo esto nace de una problemática social y de un interés. Vieron que siempre decimos que una cooperativa nace en función de responder a una necesidad social. Evidentemente en Bahía eso pasó mucho y la UNS dijo, esto hay que estudiarlo, esto hay que prestarle atención, ¿no? Porque acá hay algo importante. Así que, nada, me pareció muy interesante el acercamiento desde ese lugar. Y que, bueno, que es un proyecto que a los cooperativistas en Bahía siempre nos pareció realmente muy importante. Y también esto que resaltes, que si bien vos sos el impulsor de cierta manera, en realidad las personas que te trajeron son personas que trabajaban sobre el tema. Eso es súper importante. Muchas veces a los movimientos sociales o a las personas que estudian estas cosas y que son los que realmente terminan poniendo sobre la mesa estas preocupaciones, no se les reconoce ese trabajo y yo creo que la mayor parte de los derechos que tenemos hoy en día se lo debemos a las personas que lucharon por ellos, ¿no? Y no por ahí a los políticos individuales en general, pero me parece muy interesante este reconocimiento que vos le hacés, ¿no? Como tenías un interés y una conexión y fueron unas personas que venían trabajando y estudiando el tema las que te acercaron. Claro. Sí, que ya estaban atravesadas. Sí, por eso digo, a uno le toca ser el impulsor y para mí es un honor porque de alguna manera también es un reconocimiento a esta vocación cooperativa que yo creo que tiene mucho para dar. El movimiento cooperativo tiene mucho para dar. Primero, a veces uno, digamos, la confusión de lo que es una verdadera cooperativa, ¿no? Una cooperativa, obviamente, surge de un dato, la necesidad. La necesidad es lo que genera esta idea del movimiento cooperativo. Obviamente, es una organización económica, que muchos creen que no, que es estrictamente social. No, es una organización económica con principios o paradigmas distintos a lo de una sociedad comercial típicamente capitalista. Claro. ¿No es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque primero tiene en la forma de cómo se distribuye la decisión democrática en las decisiones, cómo se construye el capital y cómo se construye inclusive el reparto de ganancias. Y después todo lo que comprende a una idea de cultural de convivencia humana, de convivencia con el medio ambiente, de convivencia con la comunidad. Por eso digo que es muy importante. Obviamente
muchas veces hay que luchar contra el flagelo de la utilización de la cooperativa para ocultar el trabajo negro o para ocultar o para utilizar beneficios para una persona, un grupo económico y utilizando la estructura cooperativa, que esto me parece que es con lo que hay que luchar. Y por eso además tiene enemigos que muchas veces utilizando estas dos cuestiones, en realidad el enemigo es la organización en sí misma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no comprenden los valores solidarios, los valores sociales que puede tener. Y además, yo digo, también ha sido muy importante, primero, en lugares como Empresas Recuperadas, en generar enseñanza. Yo era estudiante y estaba Imprecop, me acuerdo, en la universidad, que era una cooperativa que era justamente para las fotocopias, cuando en aquel momento las fotocopias eran muy importantes. Y después también en las crisis económicas que ha tenido el país, el movimiento cooperativo, las cooperativas han sido fundamentales para ayudar con la asistencia social, comunitaria y bueno, por eso digo, tiene mucha vigencia. El movimiento cooperativo tiene enorme vigencia y me parece que tiene todavía mucho más por dar. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Absolutamente. Viniendo un poco más para acá, quizás más a lo... un poco más específico, estamos a un mes de las elecciones provinciales. ¿Cómo te está tratando la campaña? Bueno, decidir ser candidato es una decisión que me llevó más tiempo del que todos presuponen. Primero por varias razones, porque en algún momento uno también pierde la familia. Ustedes nombraron los cargos y ustedes han visto que han sido intercalados. Sí. ¿No es cierto? Y yo milito desde los 15 años. ¿En la UCR militabas? Estuve en la UCR, sí, era cuando apareció Alfonsín por el año 82-83, me hice alfonsinista en aquel momento, bueno, me inculqué con esos valores, y después, bueno, cuando el radicalismo tuvo una situación que empezó a anticipar las crisis de los partidos políticos, que hay que aceptarla y reconocerla, que se ha profundizado lamentablemente. Bueno, digamos, empecé a militar en la coalición cívica después de varios años, seguía con interés algunas, digamos, lo que proponía Carrió, que para mí consustanciaba con los valores que uno había tomado de chico. De hecho, Carrió viene del radicalismo también. Pero en este caso yo veía, digamos, la necesidad de ver si podemos generar una alternativa que se aleje de lo que se dice los extremos. Yo creo que es una polarización tóxica que no le está haciendo bien a la Argentina, que hay degradación de las relaciones personales. Yo cuando digo personales no es que de alguien que vos conocés, pero aunque vos no conozcas a alguien, a mí no me parece que la forma sea la descalificación, el agravio. No, sí, ser muy firme con las ideas, porque resulta que muchas veces se descalifican, pero después levantan la mano y votan por lo mismo cuando, por ejemplo, quieren proponer un juez que está ligado a la corrupción, ¿no es cierto? O cuando o cuando quieren ocultar alguna situación que al poder lo complica. Pero esa fue la decisión, y una decisión en un momento muy, muy difícil, porque la sociedad está confundida, porque la política está en un momento, atravesando un momento muy malo. Justamente como decías, da esta sensación de que es una debate entre polos opuestos que quieren negar al otro, pero no entre ideas necesariamente. Claro, bueno, por eso digo, a ver, es de una pobreza tremenda, donde además nadie se está ocupando de los problemas de la gente. Claro. Acá, obviamente que la macroeconomía, yo vengo de la rama, ¿no es cierto? Es importante, pero si uno no le pone contenido a esto, a ver, si vos venís y me decís, che, ¿el equilibrio fiscal es bueno? Sí, claro que sí. El gasto público, el gasto estatal, ¿está inflado, desvirtuado? Absolutamente. Absolutamente. Mira, por ahí uno lo piensa en Nación, pero yo te traigo a Bahía Blanca. Bahía Blanca, por ejemplo, durante fines de los años 90, principios del siglo XX, 2002, Bahía Blanca tenía un presupuesto de 90.000 millones de pesos reales. Digamos, cuando uno compara con el presupuesto del 2024. Y, a ver, con sus más y sus menos, era un gobierno que funcionaba. Para situarlo a alguno memorioso,
no es por citar a la persona, pero el gobierno de Jaime Linares, Sí. para ubicarnos. El año pasado el gobierno municipal recaudó y gastó 181 mil millones de pesos. Entonces cuando vos decís, che, pero ¿qué pasó en el medio? ¿Creció tanto la ciudad? No. ¿Incorporó acciones el municipio que son indispensables? Bueno, te puedo nombrar una, seguridad, antes no estaba. Pero explica el doble de recursos y de gastos, no. Y vos tenés la ciudad detonada, más allá de la inundación y del temporal. Estaba detonada de Sí, antes. sí, ahora está un poquito más detonada. No, por eso, digo, ahora estaba. tiene otros problemas estructurales. El intendente, bueno, ¿qué estoy mencionando? El intendente menciona que va a llevar 15 años reconstruir la ciudad. Bueno, yo tengo dos miradas con esto. La primera, me asusta que alguien piense así. También debo reconocer que si se sigue gobernando con este modelo de gestión, van a ser 50. Ahora, el canal Maldonado, en el año 49, hay que situarse, había menos de un tercio de la población en la Argentina. En el año 49, sin tecnología, se pagaba, puedo estar equivocándome, pero no le voy a errar por mucho, un 10% de la cantidad de impuestos que se paga ahora. Es decir, se hizo en 3 años todo el canal Maldonado. Ni hablar cuando vos decís la ciudad de La Plata la hicieron en 2 años, una ciudad modelo en el mundo. Anda al puerto, anda a la base naval. La base naval fue hecha hace más de 100 años y vos vas ahora y obviamente la ves más deteriorada. La hicieron en poco tiempo y no había impuestos, la gente pagaba poco impuestos. ¿Cómo nosotros hoy recaudando impuestos por todos lados, con tecnología, con infraestructura, a ver, con todo lo que vos podés tener, no podemos hacer una ruta bien hecha? Entonces, la pregunta es, o hablamos de esto o hablamos de la cosa cosmética. Esta es la discusión que tiene la Argentina. Entonces, la decisión fue esta. ¿Cómo me trata? Mirá, veo mucha apatía de la gente, mucha confusión. Yo creo que con el devenir de los años yo ya me he dado cuenta que la gente conecta con la elección poco tiempo antes de la elección. Pero también tengo que decir, me ha resultado, si se quiere, gratamente sorprendido. No he recibido ninguna crítica, no me siento incómodo haciendo la campaña. Que en algún momento preguntás, porque vos, ¿viste? La gente se enoja y no, vamos a donde vamos y la gente te recibe bien, te trata bien, podrá estar más o menos interesada, pero en mi caso por lo menos yo puedo decir que ando por la calle y puedo hacer campaña propositiva y no estamos viviendo ese ánimo que muchos dirigentes me han dicho, che, está difícil para hacer campaña. Bueno, a mí afortunadamente no me ha resultado así. Qué bueno, sí. Nosotros lo que vemos mucho por ahí es que de repente sí hay un sector de la población que está un poco violento, más que nada en redes sociales, porque no es por ahí en los lugares claro. a los que uno va, pero en las redes sociales se ve mucho estas campañas así como muy de... gente que la han amenazado de muerte o que de repente publican sus datos, cosas que me parecen terribles que le pasen a cualquier candidato, digo, no. Y creo que, bueno, por lo menos que todavía eso no haya pasado a la presencialidad, como vos decís, que vos vas a los lugares y la gente te recibe bien, me parece que es un punto a favor que no haya avanzado tanto. Dice más de lo que parece eso. Sí. Claro, sí. Ojalá podamos nosotros, digamos, ¿cuál es el objetivo? Primero, poder romper con eso que yo denomino polarización tóxica y empezar a hablar de los problemas. Romper también con los candidatos que son de calle de eslogan. Estamos acá para terminar con el kirchnerismo, terminar con la derecha, estas cosas que no dicen nada. No dicen nada. ¿Y por qué no dicen nada? Porque no tienen nada para decir. Y nada para proponer. La pregunta es, si vos vas a la legislatura provincial, ¿qué vas a ir a pelear? Tenés que ir a pelear por presupuesto para que la ruta, en este caso provinciales, ¿no? La 51 no sea la nueva ruta de la muerte, para que la ruta 65, la ruta 76, la 85, que en parte están absolutamente destruidas, para que el gobierno provincial deje el abandono que tiene a toda esta región y deje de concentrar los recursos en el conurbano como un bastión electoral. Sí. Tenemos que hablar de seguridad. Obviamente también ser una voz de un gobierno nacional que ha abandonado Bahía Blanca. Lo ha abandonado de la peor manera. Totalmente. De la peor manera. Entonces, hablar de estas cosas
Y después de tratar de colaborar, si el intendente, que no es de nuestro color político, que tenemos enormes diferencias, pero si él decide ir a pelear por los recursos para esta ciudad, que el gobierno nacional no le está negando, que no tenga miedo, que nosotros lo vamos a acompañar. No le tenga miedo al presidente. Sí. ¿Y qué otras propuestas, además, podés contarnos o que tenés ganas de llevar adelante? Porque hablaste un poco de las rutas, hablaste, bueno, obviamente de lo que es beneficioso para todos los habitantes de la provincia y, bueno, en particular de Bahía, con esta situación tan compleja que estamos viviendo, pero... Sí, a ver, hay proyectos que son lo que yo digo, los que tocan a la gente. Hay uno que yo voy a proponer, mi primer proyecto va a ser la eliminación de la BTV. La BTV, yo digo, hoy no salva vidas y es un curro que llena el bolsillo para pocas personas. Esto muchos me dicen, no, pero tenés cuidado. Mira, las estadísticas son contundentes. De todos los accidentes, más del 60-65% obedecen a errores humanos. Es decir, falta de conducta o negligencia. 30 y pico % a infraestructura. El 1% obedece a fallas mecánicas. Y de ese 1%, las fallas mecánicas muchas veces son, por más que estén bien la BTV, se reventó una cubierta, cosas pasó algo absolutamente imprevisibles. Claro, pero además es muy sencillo. Vos vas a hacer la BTV y tenés que tener cuidado que cuando salgas, si te salió bien, no se te rompa el auto ahí mismo. En el mundo, el nivel de accidentología bajó, en cualquier país serio que uno quiera decir vamos a emular, con 3 acciones muy concretas, que son las que hay que implementar en Argentina. La primera es de educación vial. La segunda es de mayores controles. No nos gustan los argentinos los controles, pero es lo que funciona. Y tercero, infraestructura. Infraestructura, sobre todo en infraestructura vial. Bueno, y por último, aparece, y como un grado menor, el tema del control de los vehículos. Acá lo único que funciona bien es la recaudación de los vehículos. Si primero tenés que pagar un buen dinero todos los años, y además en más de una oportunidad te paran, y si no tenés la obleíta te cobra una multa. Me parece que están invertidos los roles. Este es el primero. Después voy a intentar insistir con algunos proyectos que, por ejemplo, a mí en su momento quedaron a media sanción, que eso también es algo importante. Yo creo que hay que trabajar una reforma profunda de la provincia de Buenos Aires para que no haya 2 cámaras. Tiene que haber una sola cámara. Pero independientemente de esto, digamos, por ejemplo, en su momento el tema de las multas ambientales que prescriben en el término de un año, entonces las empresas, digamos, cuando vulneran el medio ambiente, cae la sanción administrativa, la apelan, cuando va a la justicia, el juez en más de una oportunidad convalida la infracción, convalida la multa, pero no la puede cobrar porque prescribió. Se hace una locura. Es una locura de todo índole. Bueno, esto, algunos otros, digamos, muchos medios proyectos vinculados a tema de salud que quedaron pendientes. Estoy hablando de los proyectos del diario. ¿Qué otra cosa me parece importante? Empezar a pelear y rever el sistema tributario en la provincia de Buenos Aires y obviamente el sistema de gastos. Y después yo digo que uno no lo puede llevar adelante por sí mismo, hay que generar masa crítica y volumen para avanzar una reforma profunda de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay algo que para mí es inmediato, hay que cambiar el modelo de gestión. El modelo de gestión se cambia cambiando el gobierno, ¿no? Un modelo de gestión que esta idea del Estado presente, el Estado está ausente, digamos, el famoso Estado presente no está presente en el nivel educativo, no está presente en la inversión de infraestructura, no está presente en los hospitales. Entonces, esto se puede cambiar con modelo de gestión, pero hay que también modificar el estatus jurídico de la provincia de Buenos Aires con una reforma constitucional que, reitero, no es sencillo, lleva mucho tiempo, pero hay que animarse a plantearlo, en el cual pensemos una provincia de Buenos Aires con un estatus jurídico distinto, donde haya autonomías municipales, donde haya una reorganización justamente del funcionamiento de los municipios, con una reforma profunda de la ley orgánica de las municipalidades, y también, esto que anticipé hace un ratito,
la eliminación del sistema bicameral de diputados y senadores no tiene ningún sentido, no solo por los gastos, que también hay que reverlos, sino que tiene que ver con una dinámica legislativa que haga que sean los proyectos más rápidos y de mejor calidad. Cuando vos tenés bicameralidad, aunque parezca mentira, se atrasa mucho. Y se deteriora la calidad, porque la Cámara de Origen muchas veces vota pensando, bueno, después en diputados, en senadores, se pasan la pelota y nunca termina haciendo lo que y podría. después muchas veces viene el canje. Si vos no me votás esto, allá no me votás lo otro, y la verdad es que a mí me pasaba que un montón de buenos proyectos importantes y proyectos que a veces no son importantes para la sociedad, pero sí son importantes para una comunidad, que muchas veces está mal entendido. Que vos declares la fiesta provincial de tal localidad. Muchas veces hay periodistas, sobre todo periodistas nacionales, que dicen es peyorativo, los diputados no están para eso. No están para eso. Pero cuando vos vas a una localidad, para ellos es muy importante, porque implica un reconocimiento de un trabajo social, implica la posibilidad de tener mayor, por lo menos amplitud en la convocatoria y muchas veces ingresos. Las fiestas generan muchos ingresos. Justamente te queríamos preguntar sobre eso. Radio TFK es un programa cultural. ¿Cómo se podría ayudar a la cultura bahiense y de la región desde la Cámara de Diputados provincial? Bueno, a ver, yo creo que en principio hay que fomentar, esto voy a hacer un paréntesis, en todas, tanto como esto cultura como en todo, hay que rever el presupuesto de gastos, ¿no es cierto? Si vos no vas a atacar el gasto superfluo y equivocado, no vas a contar con debidos recursos, ¿no es cierto? Es decir, si vos tenés lleno de ñoquis la empresa estatal de ferrocarriles, la empresa Astilleros Río Santiago, ahí vos vas a privarte de recursos para llevar adelante políticas genuinas. Este es el primer dato. Segundo, yo creo que hay que repensar en el tema de la cultura. Yo creo que hay que fomentar el estímulo de la cultura, sobre todo de base. Esto me parece que es fundamental. Se gasta demasiado dinero en artistas muy reconocidos, que puede ser importante. Yo no niego que no pueda tener un valor, que mucha gente pueda acceder a un show. Pero la verdad es que en el mundo, yo lo que veo es, vos apuntás justamente al semillero de cultura. Y esto es fundamental. Entonces, creo que apuntar al semillero de cultura, asignándole recursos como corresponden, moviliza mucha gente. Por ejemplo, ustedes estaban hablando acá del folclore. Me toca ser padrino de una peña, ¿no es cierto?, folclórica. Acá porque, uno le dio la mano y me dieron este honor y desafío. Pero digo, vos sabés que hay mucho movimiento cultural folclórico, fin de semana, que pasa absolutamente inadvertido. Y así podemos hablar de otras, que reúne gente mayor, que en la pandemia fue clave para que la gente no esté en soledad, que nadie se ocupaba de ellos. Había una contención social, me parece que es importante, y obviamente yo así digo, no tiene que haber cultura militante desde el Estado, estamos hablando, ¿no? Que después que cada uno piense como quiera y haga lo que quiera con su vida, pero digo, no se puede fomentar cultura militante, no se puede hacer educación militante, porque eso rompe con el principio de igualdad y de la democracia, y además genera reacciones como la que ha hecho el pueblo argentino, justamente votando a una persona como Milei, que en el fondo fue un castigo que la gente cree. Yo tengo mi visión de esto, que no es bueno, pero del cansancio y hastío de muchas de estas cosas. Seguro. Y los jóvenes, que antes eran la juventud, como era de oro, la juventud divina, terminó yendo para otro lado como un péndulo. Por eso digo, en materia de cultura hay que trabajar en este sentido, asignar recursos, trabajar con la base, trabajar en los semilleros, en el estímulo, y a todas, porque el mercado no te lo va a resolver. Absolutamente. Sí, total. Y también, resaltar un poco también esto que decías sobre lo que puede ser importante para una comunidad.
Acá en Bahía nosotros hacemos la Feria Internacional del Libro, que siempre mandamos también para que tenga reconocimiento provincial, generalmente, y la verdad que eso nos ayuda muchísimo. Hay que tener en cuenta que tanto lo que es una feria como una fiesta nacional también generan movimientos económicos en el lugar donde se producen. No solamente uno piensa, qué bonito esto que se hace así, viste, como... No, es el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo para una fiesta o una feria que dura por ahí 3-4 días, pero que genera muchísimo movimiento de gente, de recursos, bueno... Y de formas que no son demasiado cuantificables. La gente alrededor de una feria compra comida, ¿me entendés? Claro, es como se pasa la bola de una buena panadería, ¿me entendés? Es como hay mucha circulación de capital ahí que no necesariamente tiene que ver con... Y hay buenos autores bahienses. Absolutamente. Excelentes Buenos autores, bahienses. Yo he comprado Yo soy libros. tresarroyense también, así que lo puedo decir con más énfasis. Hay buenos autores bahienses. Hay buenos autores bahienses. Bueno, claro. Sí, de hecho sí. Y de hecho es lo que también se trata de promover desde los espacios, esto que vos decías, el semillero, de los artistas locales, de la gente que en nuestro caso es de los escritores, pero también lo vemos con otros eventos de los bailarines, de los cantantes, de los compositores, que hay un montón y que parece como que fuera de Buenos Aires no tuvieran oportunidad de crecer. La idea es que puedan crecer en otro lugar sin tener que mudarse a la capital, ¿no? ¿Viste? Como esta idea. Sí. Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Sí, sin necesidad de que se tengan que fugar, ¿me entendés? Para vivir del teatro o la música. Sí. Y bueno, por ahí un poco sobre este tema que hablamos de lo cultural. Bueno, este programa se transmite desde las instalaciones de la Universidad Nacional del Sur. Queríamos consultarte qué pensás de la situación de la educación actualmente, especialmente universitaria, pero también en otros niveles. A mí me duele cómo se encara el problema. Porque puede haber un problema, o puede haber miradas, pero la forma en que se encara el problema me duele porque se pone como que solamente es un tema presupuestario y además se pone como que son cuevas de la militancia política o cuevas. Entonces, esa forma que se plantean los temas son malos, no llevan a soluciones, llevan a una degradación. Una Argentina que tenía una historia muy complicada respecto de cuando se utilizaron o se emplearon políticas antiuniversitarias o antieducación. Los más jóvenes, yo no lo viví, pero sí lo estudié. La noche de los bastones largos. Digamos, a mí me tocó ser estudiante de la postdictadura militar y el miedo se respiraba. Y bueno, la Argentina perdió mentes brillantes. A ver, nosotros tenemos que pensar, el último premio Nobel es de Bahía Blanca, fue de Bahía Blanca. Eso muchas veces nos llena de orgullo, pero hay que preguntarse por qué no solo no estaba en Bahía Blanca, sino por qué se tuvo que ir a la Argentina. Y esa es una pregunta incómoda. Bueno, esto es lo que me parece que nosotros tenemos que ver. Cuando vos querés plantear una superación de algo o corregir un desvío que puede ser, ejemplo, en alguna universidad o en algún ente educativo donde vos decís, che, hay que reasignar recursos, no hay que tenerle miedo tampoco a eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vos tenés que plantear un modelo que sea superador, que corrija, no un modelo de destrucción o un modelo de agresión. Entonces, yo estuve en todas las marchas, obviamente como correspondía, soy un egresado de esta universidad, que era y es, pero digo, yo me acuerdo que en aquel momento era una universidad de excelencia en la carrera que yo estudié, contador, era el lugar más difícil de la Argentina, y aparte no había tantas carreras, entonces contador era un poco la vedette, era la que más, era por lejos la que más estudiantes tenía. Entonces, esta universidad hay que defenderla, porque en definitiva hace a la calidad de la sociedad que nosotros querramos tener. Así que me parece que en ese sentido está dicho todo. Yo creo en la educación pública, no creo en la educación militante. Claro. ¿No es cierto? Yo soy muy crítico de cómo algún sector del kirchnerismo ha abordado el tema, pero la solución no es la que propone el presidente de la Nación.
Bien. En relación a esto... Tenemos que ir cerrando. Bien. Así que, no, disculpa, es que la verdad es que la charla está muy interesante y nos gustaría... para seguir y seguir y seguir. Nos gustaría seguir con el tema porque es muy interesante, pero bueno, tenemos que redondear un poquito porque se nos terminó el programa. Te queremos agradecer mucho por haber venido a compartir todo esto, todas las propuestas y también, bueno, todas tus preocupaciones, intereses sobre cuestiones que nos afectan a toda la sociedad, así que... Muchas gracias. No, gracias a usted por darme Para el nosotros, espacio. una opinión muy valiosa, la verdad. Así que, bueno, vamos a...